Esta introducción, pues, de lo que hablábamos era de cómo las religiones le ponen cargas innecesarias y antibíblicas a los hombres. O sea, no la iglesia, las religiones, las creencias religiosas. Por ejemplo, los judíos decían que para que un pagano pudiera convertirse al cristianismo, primero tenía que ser judío y para ello tenía entonces que observar la circuncisión. Modernamente, pues estamos hablando de que, por ejemplo, los mormones no permiten que se tome café. Los adventistas no permiten comer cerdo y ellos tienden a ser vegetarianos, a promover entonces la dieta vegetariana. Los testigos de Jehová no permiten transfusiones de sangre. O sea, como dogmas inventadas por el hombre le ponen entonces cargos de conciencia, permite que su conciencia sea atada por las reglas de una religión o las reglas de una falsa religión. Entonces vive acusando la conciencia, vive acusado de la conciencia, vive en el temor de que estará haciendo un pecado de muerte. Cuando consume u observa lo que esa religión prohíbe y que puede entonces perder su salvación y, parece que ya empezó a trabajar, puede perder su salvación, ahora, órale, no me oyo. ¿Okay? Entonces el problema es que si una persona permite que la conciencia sea atada por reglas o dogmas antibíblicas de una falsa religión o de una religión hecha por el hombre, entonces esta persona vive acusado continuamente en su conciencia, en el temor de que estará pecando dentro de las dogmas o las pautas de una religión como un pecado de muerte. Y esto pues nuevamente, o las prohibiciones de esa religión, y entonces pues el hombre puede perder su salvación y ser condenado eternamente. Órale. Ok, perfecto. Así que nuevamente ahí es donde las religiones se aprovechan de decir, si tú no eres parte de mi religión, tú te vas a perder. ¿Me explico? O sea, los católicos dicen que si usted no es católico
identificar lo que es bueno o malo. La conciencia es la facultad que está dispuesta para gobernar nuestras vidas. La conciencia, la facultad que está dispuesta para gobernar nuestras vidas. Claro. Cuando tú tienes una conciencia bien que lo acabas de decir, ¿verdad? Tu vida se lleva de manera honrosa. Pero si tienes la conciencia negra, vas por el mundo haciendo daño. Sí. Eso es la forma de cómo es nuestro modo vivendi. Ok. Lo que la conciencia nos dicta cada día. Claro. Así que la conciencia nos dicta lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, pues nuevamente, el número 4 dice, puede que una conciencia no sea lo suficientemente fuerte como para distinguir claramente entre lo legítimo y lo ilegítimo. ¿Ok? ¿Por qué están tan calladitos? No, porque Palé miró para atrás a ver si estaban quedándose dormidos. Sí. Lo otro que también pudieras poner ahí es una persona que no conoce bíblicamente. Entonces, pues, o sea, no tiene la suficiente fortaleza como para el poder distinguir si es una dogma o es una doctrina. Fortaleza y capacidad. ¿Ok? Capacidad para poder distinguir lo bueno o lo malo, lo que debo hacer y no debo hacer. Uh-huh. Y eso indudablemente pasa por eso, por leer la palabra. Porque mi pueblo sufre por falta de conocimiento Que nos mantengamos en fe. de la palabra de Dios. Pero, o sea, nuevamente, las religiones se aprovechan de la ignorancia. Uh-huh. Sí. No. O sea que mientras los tengan ignorantes, se pueden aprovechar de esa ignorancia. Se convierten en analfabetas funcionales. Uh-huh. Entonces no tienen la capacidad para distinguir qué es lo que me conviene y lo que no. Claro. Yo vi en un video de un pastor que le decían de un pastor futbolista, porque estaba sentado, entonces él hacía así con el pie y el tipo caía. Una persona no puede tener 5 de conciencia para ese tipo de conciencia. Claro. O sea que nuevamente pues hay religiones que te dan a entender una falsa dogma, una falsa doctrina. ¿No? Y lo apasionado que lo defienden. No se le puede decir nada. Sí. Sí. No, y de hecho, fíjate que ahora es la tendencia que los pastores que hacen un show artístico brincan, saltan entre los fieles, entonces, y eso es lo que gusta porque lo aplauden y se ponen histéricos y le ponen la mano enfrente, en la frente se desmayan. Indudablemente, eso parece que está distorsionado el mundo. Torcido completamente. Si los valores se han invertido por completo, no hay principios, no hay valores, entonces a la gente le gusta el bullicio. Porque de repente viene uno para acá y lo que ustedes predicando a Pablo y a ti, pues Qué aburrida es esta iglesia. y las alabanzas no nos provocan bailar ni brincar, pero entonces van a de la esquina, esa actitud 40 lindo, pero dice, y el diezmo obligatorio. ¿Qué nos enseñaban en la escuela antes? Solemnidad. El maestro era solemnidad, no respetaba al maestro. ¿Qué están enseñando ahora? Que eso no existe la solemnidad de Dios. Sí. No puede ser, yo siempre he criticado que uno si ve que en
O sea, el problema con las religiones de hoy día es que iba a decir, la iglesia está moral. No, o sea, las religiones están metiendo amoralidad dentro de la iglesia, donde lo estricto de Dios no es estricto y lo malo de Satanás no es malo. Entonces prácticamente como lo estricto de Dios no es estricto y lo malo de Satanás no es malo, ahí tienes el desbalance. Ya no existe la balanza. No hay balance. ¿Me explico? Entonces lo otro es, ¿cuál es el trabajo del maestro? ¿Cuál es el trabajo del pastor? No es que se enfoquen en lo bueno o en lo malo que predica, sino que si esta persona te puede mostrar la grandeza de Jesucristo. O sea que si tú quieres saber si es un buen o un mal predicador, mira a ver en qué se está enfocando. Porque hay muchos predicadores se enfocan en el yo. Lo decía un pastor, y esa ya no se nombra ni la Biblia, los pastores. Claro. Yo no nombro ya ni la Biblia, son ellos, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo necesito. No, y se usan como ejemplos. O sea, cuando estaban hablando, escuché una predicadora hablando del amor de Dios y yo, mire señores, yo tengo 3 hijos. Y yo a los 3 hijos los trato igualitos a los 3. Y yo le digo, embuste. Porque amarás a uno más que al otro. Por eso no se pueden tener 2 señores. Así que recuérdense, el propósito del maestro, el propósito del pastor es mostrarte a Jesucristo y su plan de redención y su plan de salvación, de los cuales el pastor ni el maestro han contribuido en nada a eso. Nuevamente, eso está escrito en la Biblia. ¿Okay? Así que nuevamente, lo que hacemos es llevarlos a los pies de Cristo. Y cuando usted llegue allá, eso es problema de usted con Cristo. A pedir cuenta, correcto. Porque no te va a señalar. Él no me va a señalar. Yo mismo voy a reconocer. Es como ayer que me mandaron un videíto de Jesucristo hablando con trompa. Ese, porque vendrá el juicio. Y acuérdate que te va a tocar todo eso. Y yo le contesté y le dije, pues mira, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque todos iremos a ese juicio y todos seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, esté bien o esté mal, acuérdense de una cosa, Dios lo puso ahí, Dios no se equivoca. ¿No? Dios lo puso ahí, Dios no se equivoca. Así que nuevamente, o sea, Él puso a Faraón, ¿no? Él puso a Nabucodonosor. Él puso a Ciro. ¿Me explico? Entonces, pues nuevamente, Dios no se equivocó cuando puso a Faraón y Dios no se equivocó cuando puso a Nabucodonosor. Así que nuevamente, una conciencia que no es suficientemente fuerte, una persona que es débil de carácter, no puede distinguir claramente entre lo legítimo y lo ilegítimo. Y tristemente hay personas que lo que buscan es la aprobación. ¿Ok? Lo que están buscando es, o sea, meterse debajo de un ala para que esta persona lo dirija. Contra, si se mete debajo de un demonio. ¿Okay? Así que nuevamente esto, como ya mencioné, se puede relacionar con una conciencia cauterizada por un hierro candente, donde queda insensible y no puede responder al pecado. ¿Ok? Así que nuevamente, la persona que tiene cauterizada la conciencia, la persona que cree que lo malo es bueno y lo tiene marcado y fijado
no puede responder al pecado, porque en su conciencia esta persona sabe explícitamente que nuevamente no está haciendo nada malo. Un ejemplo de esto pudiera ser también las religiones de hipergracia. O sea, la religión de hipergracia es la que establece que Dios es tan bueno y tan bueno y tan bueno, y Él sabe que yo soy un pecador y que voy a pecar todos los días, entonces al final de mi jornada, Él me va a dar a mí la salvación. Claro, entonces pues eso te da entonces una tarjeta de crédito pues para irte a acostar con todo el mundo, para pecar libremente como tú quisieras. Entonces tienes la conciencia cauterizada en un pensamiento donde no hay control, o sea, no hay culpabilidad, no reconoce el pecado. Oh, sí, sí, sí. El único problema, ¿cómo tú sabes que es el último momento? No, porque lo que pasa es que la muerte puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Sí, pero aquella persona que ha pecado mucho y esté agonizando, ¿ya? Y que piense, voy a morir. Ah, bueno, no, Sí, sí. No te, no digo, o sea, tú estás aquí en una esquina esperando un bus y de momento el auto se desvía y te descoñeta completamente. sí, porque digo en el caso de que una persona con cáncer terminal, ¿ya? Tiene la oportunidad, Dios le está brindando la gran oportunidad de decir, perdóname, pero que sea sincero. Bueno, y a veces esperamos ese último momento, porque al momento de la muerte, cuando ya sabemos que estamos en el ni vamos para acá ni vamos para allá, hubo un caso de un muchacho paracaidista y se había tirado, qué sé yo, 200 veces, había saltado desde un avión. Eso es una cosa que yo nunca voy a poder entender, cómo una persona puede saltar de una máquina que está trabajando perfectamente a 10.000 metros de altura. Entonces, pues le dio con hacer videografía. O sea que en otras palabras, se tiraba el estudiante y luego se tiraba él y iba con su cámara sacándole fotos. El problema fue el día que se tiró el estudiante, se tiró él con su cámara en la mano y cuando hizo así se le había olvidado ponerse el paracaídas. Como dicen allá en Maracaibo, ni esponjadito encontrado. Sí, sí, sí. Un pancaque. Tristemente, pero que nuevamente esas son cosas que ocurren. O sea, y en ese momento que él hace así, viene encuentra el paracaídas. ¿En qué piensa? No creo que tenga un momento para decir, Señor, yo me arrepiento de todo lo que... No, ahí no hay nada para eso. Simplemente me morí. Sí, sí, sí. Déjame ver si la cámara tiene... déjame filmarme. Okay. Importante, mediante la conciencia, entonces, que llegamos a saber la voluntad de Dios. Es por medio de la conciencia. ¿Ok? ¿Les queda claro lo que es entonces la conciencia? Entonces, cuando vemos en la sección 1, solo Dios es el Señor de la conciencia, vuelvo y destaco, solamente Dios puede ponerte un sentir de culpabilidad dentro de tu ser. A eso es a lo que se refiere esa línea. Solamente Dios puede decirte que si no te arrepientes de tu pecado,
vas a morir en tu pecado. Y me parece que eso aparece en Lucas 13. A ver si es en Lucas 13, del 1 al 5. Ay. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Okay. O sea, ¿y qué tal los 5.000 que estaban en las Torres Gemelas cuando vinieron los ataques terroristas? ¿Ustedes creen que eran más pecadores y que por esa razón merecieron más la muerte que nosotros que todavía estamos aquí? No, simplemente, si no nos arrepentimos, de igual manera vamos a morir con los pecadores. Eso es lo que quiere decir. O sea, que no hay más pecado que pecado. Juan 8:24. Dice, por esto os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que nuevamente, no hay más pecado que pecado, no hay más pecador que pecador, y solamente Dios es el único que te puede decir, si no te arrepientes, te vas a condenar. No es porque estás en una religión, es si no te arrepientes, vas a morir en tu pecado. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 23. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que da de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, que nadie te juzgue por lo que comes, por lo que bebes, por el día de reposo que tú observas. Porque nuevamente somos del cuerpo de Jesucristo, versículo 18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. O sea que hay veces que hay personas que son muy espirituales y le dicen, hermano, le voy a decir algo, el Señor me dijo, estás en pecado, hermano. Se olvida que también estamos, en vez de decir estamos en pecado, estás en pecado, que son gente muy... O sea, vente a esta religión para que tú veas cómo te vas a salvar con nosotros. No te vayas con esos presbiterianos. Son muy aburridos. ¿Sí? Versículo 19. Pero no haciéndose a la cabeza, de lo cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es ¿de quién?
El crecimiento que estamos, usted y yo, experimentando dentro de la palabra de Dios, no es por el maestro, es por la palabra de Dios. Es por el Espíritu Santo que mora en usted y redarguye su conciencia para decirle lo que está bueno y lo que está malo. Versículo 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a aparecer con el uso según los preceptos y enseñanza de los hombres. ¿Por qué nos seguimos sometiendo a las falsas doctrinas y a las falsas religiones que son hechas por el hombre? Porque mi pueblo sufre por falta de conocimiento de la palabra de Dios. O sea, dentro de los adventistas, ellos modificaron su Biblia para manipular, o sea, lo que ellos creen. Ellos tienen una profeta que se llama Ellen White. Al punto que una persona comenzó a predicar de la Biblia y le dijeron, no, chicos, no prediques de la Biblia, predica de las profecías de Ellen White. Como que si Ellen White estuviera por encima de Jesucristo y de Dios. O sea, maldito es el hombre que pone su confianza en el hombre, porque su corazón se aparta de Dios. Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en una religión hecha por el hombre, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Recuérdense que cuando estamos, o sea, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma manera que tú mides tu juicio, tú serás medido. No te fijes en la pajita que tiene tu hermano en el ojo sin antes tú ver la viga que tienes en el tuyo. Romanos 14:4. Tú, ¿quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará. Qué poderoso es el Señor para afirmarle. ¿Quién es el que te afirma? Solamente Dios. ¿Okay? Entonces, pues nuevamente, solo Dios es el Señor de tu conciencia. Padre, te damos gracias por la oportunidad de este día de poder estudiar tu palabra, de conocerte mejor, de ser el Dios justo y verdadero que dirige nuestras vidas. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo more con nosotros, siga trabajando en nuestros corazones para que te podamos conocer mejor y más. Permite, Señor, que ahora que vamos a tener este tiempo de coinonía sea para tu gloria y para tu honra, que tanto los cantos como la coinonía, la predicación de la palabra sea para llenar nuestros corazones de las verdades de tu palabra. Y todo esto lo haremos para gloria y honra de tu nombre. Amén. Okay. La semana próxima, pues entonces continuamos con esta sección 2. Que Dios los bendiga.